Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Marcela Torres. Hoy voy a hablar sobre la gestión de nómina y normatividad laboral. La nómina es el documento que detalla los pagos y deducciones de cada trabajador, regulado en Colombia por el Código Sustantivo del Trabajo y las leyes complementarias. Vamos a hablar sobre elementos básicos de la nómina, que uno vendría siendo el devengado, otro vendría siendo las deducciones y otro vendría siendo las apropiaciones. Vamos a hablar de cada una de ellas. Vemos que el devengado es el valor total de ingresos que obtiene el empleado durante el periodo a pagar. Incluye el salario básico, horas extras, recargos diurnos, recargos nocturnos, festivos y dominicales. Esto incluye el devengado. Ahora vamos a hablar sobre las deducciones. Y las deducciones son los valores que se descuentan al empleado de su nómina. Los valores que se vendrían a descontar y los aportes que se descuentan, que vendría siendo la salud y la pensión, el fondo de solidaridad pensional, retención de la fuente, libranzas y embargos judiciales. Es el dinero final que recibe el colaborador. Sería la deducción, dinero final que recibe el colaborador, o sea que es el neto a pagar. ¿Entre qué? Entre el devengado, digamos, el salario mínimo legal vigente está en 2 millones de pesos, sacando las deducciones, se estaría pagando el valor neto por 1.750.000 pesos. Ahora vamos a hablar sobre las apropiaciones y ellas son las que son los valores que deben de pagar las empresas. Entonces, vamos a mirar que esas apropiaciones son las deducciones que se le saca a cada empleado pagadas entre empleador y empleado, que una vendría siendo la seguridad social que ella contiene, salud, pensión y riesgos laborales. En la salud se pagaría un 12.5%, que el empleador debería pagar un 8.5% y el empleado aportaría un 4%. Vamos a hablar de la pensión, que la pensión sería un 16% sobre el salario base y vendría pagando el 12% el empleador y vendría pagando el empleado un 4%. Los riesgos laborales iban asumidos por completos por la empresa, dependiendo de la clasificación de riesgo laboral, que vendría siendo el riesgo 1, que es un riesgo mínimo, el riesgo 2, que es un bajo, el 3, que es un medio, el 4, que es un alto, y el riesgo 5, que es un riesgo máximo. Ahora vamos a hablar sobre las provisiones. Ellas son las reservas para obligaciones futuras, que entre ellas van incluido lo que son cesantías y en intereses de cesantías, las primas y las vacaciones. Esas vendrían siendo las provisiones. Ahora vamos a hablar sobre los aportes para fiscales, y ellos son los pagos obligatorios que debe hacer el empleador, que debe pagar al SENA el 2%, al ICBF debe pagar el 3% y la caja de compensación familiar debe pagar un 4%. Ahorita vamos a tomar otro punto, y es las causas de desvinculación. Entonces vamos a hablar sobre una causa justa provocada por un empleado, y viene siendo una falta grave, como puede ser indisciplina, fraude, incumplimiento, falta sin justificación, ¿sí? Y esto requiere una comunicación escrita, motivada y con pruebas. Acordémonos que para nosotros hacer un despido con una justa causa, siempre debe ir por delante el motivo y las pruebas del porqué, que hayan las pruebas para poder hacer una desvinculación. Ahora vamos a hablar sobre una justa causa por medio del empleador, que puede ser que la empresa esté en quiebra, que haya y por esa causa cierren la empresa, una fuerza mayor o una reestructuración comprobada, que la empresa vaya a tener una reestructuración, entonces se vaya a cambiar, se vayan a añadir más bodegas, dependiendo de donde estén, necesiten ampliarla, que conlleve estas cosas. Entonces ahí se haría una desvinculación con justa causa. Vamos a hablar sobre una desvinculación sin justa causa, y es cuando no hay ningún motivo legal para despedir a un empleado.
Pero esto conlleva una causa. Cuando hacemos una desvinculación sin justa causa, debemos tener en cuenta que hay que indemnizar al trabajador. Entonces, para ese pago de indemnización son 30 días de salario por un año. Si el trabajador lleva más de un año, entonces serían 20 días de pago de más por año adicional. Para contratos de término fijo, acordemos que para un contrato de término fijo, ese contrato solo va por 3 años y la indemnización para este contrato es el tiempo restante del contrato. Tenemos un contrato por 3 años y la persona lleva trabajando un año, entonces hay una vinculación sin justa causa, se pagarían los 2 años que le faltarían para cumplir los 3 por indemnización si ese despido va sin justa causa. Vamos a hablar del procedimiento correcto de desvinculación de un empleado. Primero se hace una notificación escrita, motivada y firmada, el cálculo preciso de la liquidación final, que vendría siendo, si hay algún salario pendiente, vendría siendo la prima, vendría siendo las vacaciones, intereses de cesantías y cesantías. Y recordemos que el pago de esta totalidad por medio del empleado solamente tiene 10 días hábiles posteriores a la terminación de esa desvinculación. También se entregaría el certificado laboral y el certificado de desvinculación de seguridad social. Vamos a hablar entonces la normatividad vigente aplicable para cada uno de estos puntos que acabé de presentar. Entonces, la Constitución Política nos habla en el artículo 53 que garantiza los derechos laborales mínimos de cada empleado. El Código Sustantivo del Trabajo nos habla sobre la norma base de la contratación, de los salarios, de las prestaciones y la determinación. Y la Ley 50 de 1990 nos regula horas extras, dominicales y festivos. La Ley 100 de 1993 nos habla sobre el sistema integral de seguridad social, la salud, la pensión y la ARL. La Ley 1607 del 2012 nos define los aportes para fiscales y la Ley 2101 del 2021 nos habla sobre la reforma laboral, regula el trabajo remoto y la estabilidad. Como podemos ver, para cada caso del que acabé de hablar, hay una norma vigente que apoya cada caso de estos y cada acción que vaya a tomar una empresa frente al empleado, y también hay una acción que puede tomar una norma el empleado si el empleador está haciendo algo sin justa causa. Entonces, esta fue mi exposición el día de hoy sobre gestión de nómina y normatividad laboral. Muchas gracias por su atención.